El crimen más polémico de los montoneros, el asesinato de Rucci pocas horas después que Perón haya sido elegido con el 63,5% de los votos. Y esta fue la respuesta de los montoneros: matarlo a Rucci. Acá la nota. El 25 de septiembre de 1973, 2 días después de que Juan Domingo Perón fuera electo presidente de la Nación, José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y hombre fuerte de Perón, fue emboscado al salir de su casa en el barrio de Flores por un grupo armado de montoneros que le disparó desde una casa vecina. Rucci fue acribillado a balazos y su cuerpo quedó tendido en la calle. Su muerte se convirtió en un hito imborrable de la reciente historia trágica de los argentinos y marcó el enfrentamiento definitivo entre Perón y los montoneros. Llega la ambulancia que trasladará el cadáver de José Ignacio Rucci. Y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor que conectaba este automóvil con la central obrera todavía en funcionamiento. Durante varios años, el asesinato de Rucci permaneció en el más completo misterio. Ninguna organización guerrillera de aquel entonces se adjudicó el crimen y todo parecía indicar que el caso iba a quedar impune. Sin embargo, 35 años más tarde, fueron los testimonios citados en el libro Operación Traviata de Ceferino Reato lo que empujó a Claudia Rucci a reabrir la causa del asesinato de su padre, confirmando lo que muchos sospechaban, que los montoneros fueron los responsables de ese brutal asesinato. ¿Quién quiere que se presente a declarar? En realidad son 13 personas las que le pido al juez que se... 13. Bueno, 13. Pero hay 3 conocidos. Sí, sí, en realidad creo que lo más importante son Firmenich, Perdía, por el cargo de conducción nacional que tenían en Montoneros en los años que asesinaron a mi padre, y el señor Ernesto Jaureche. ¿Quiénes fueron los autores materiales del asesinato de tu papá? Yo saco mis conclusiones. Yo creo que Roqué fue uno de los asesinos que murió, de los que tiró. Gustavo Roqué creo que se llama. No, Julio Roqué. ¿Está vivo? No, murió. Rucci asesinado en la Operación Traviata, el crimen que enfrentó a Perón con los montoneros. Soy un condenado a muerte, le dijo José Ignacio Rucci a la revista Gente en 1972, casi como una premonición. Un año más tarde, sus palabras se cumplirían trágicamente. El martes 25 de septiembre de 1973, un comando montonero llevaría a cabo lo que más tarde se conocería como Operación Traviata, el asesinato de José Ignacio Rucci. El operativo, a raíz de una publicidad, tomó irónicamente el nombre de las galletitas Traviata. Traviata, la galletita de los 23 agujeritos. Eso mismo decían los montoneros sobre el plan para matar a Rucci. Lo vamos a llenar de agujeritos. En septiembre de 1973, en tan solo 2 días, los argentinos pasarían bruscamente de la euforia al horror. Después de 18 años en el exilio y de haber sido proscripto, el domingo 23 de septiembre, el general Juan Domingo Perón, en un caso único en la historia, se convertiría por tercera vez en presidente de los argentinos. Pero 48 horas después, todo cambiaría dramáticamente. El martes 25 de septiembre de 1973, después de varios meses de inteligencia y algunos intentos fallidos, un grupo armado montonero está a punto de cumplir con su objetivo: asesinar a Rucci. A diferencia de lo que muchos pensaron, que Rucci fue emboscado desde los techos de las casas de enfrente, el plan montonero fue sorprenderlo, atacarlo desde arriba y por la espalda. Cerca de las 9 de la mañana, los guerrilleros disfrazados de pintores copaban las 2 casas vecinas pegadas a la de la calle Avellaneda
2953, en el barrio de Flores, donde vive Rucci con su familia. Minutos antes, y por casualidad, dos de ellos se cruzan con Nélida Blanco Baño, la esposa del líder sindical, quien sale de su casa para comprarle 2 diarios a su marido. Coca, como la llama toda su familia, ni imagina lo que está por suceder. Esta impresionante historia va a seguir después del corte. 3 minutitos, volvemos a encontrarnos con el desarrollo del increíble operativo que se llamó Traviata y que obviamente terminó con la vida del líder del sindicalismo en ese momento, José Ignacio Rucci, y amigo de Perón. Este fue el crimen más polémico de los montoneros, lo va a ver después del corte. La segunda parte del asesinato de Rucci es esta. El Grupo Comando está listo para llevar adelante una de las operaciones más controversiales de Montoneros, liderados por Julio Iván Roque, alias Lino, uno de los mejores cuadros militares de la organización revolucionaria. 7 guerrilleros armados con itacas, ametralladoras, fusiles FAL y granadas esperan apostados a que José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, salga de su casa para fusilarlo. Rucci es uno de los hombres de máxima confianza de Perón y ha sido una pieza clave en el pacto empresario sindical impulsado por el viejo caudillo. Sin embargo, para los montoneros es un burócrata traidor. Cuando Rucci firma el pacto social, él considera que firma su sentencia de muerte, porque era un pacto social que, si bien consideraba algunos aumentos salariales, también consideraba un congelamiento de precios y salarios durante 2 años. Entonces había que firmar eso. Los montoneros acusan a Rucci de ser uno de los responsables por la masacre de Seiza y de ser la avanzada de la derecha peronista para eliminarlos. Tanto ellos como el líder sindical han sido funcionales para posibilitar el regreso del general a la Argentina. Pero ahora los montoneros sienten que Perón los está dejando de lado y han decidido apretarlo, tirarle un fiambre para que los vuelva a tener en cuenta en el reparto del poder. Porque en definitiva, eso es lo que querían los montoneros, poder. Perón quería que ellos dejaran las armas y se integraran a la política. Pero la cúpula de Montoneros, en especial Firmenich, consideran que eso hubiera sido un retroceso. Entonces ahí se produce una competencia con Perón por el liderazgo tanto del movimiento como de la Argentina. Ellos se rebelan contra, digamos, su padre, contra Perón, y ahí es la pelea. Y la primera expresión de esa pelea por la conducción es el asesinato de Rucci. Por eso es tan importante. Mientras el comando montonero espera la salida de su objetivo en la puerta de la casa que la familia Rucci habita desde hace apenas 4 meses, un ejército de guardaespaldas del sindicato metalúrgico también aguarda la salida de Rucci. Es casi el mediodía del martes 25 de septiembre de 1973 y en la última puerta de la Casa Chorizo de la calle Avellaneda 2953, entre Nazca y Argerich, Rucci toma mate con su esposa y con su jefe de prensa, Osvaldo Agosto. Rucci está dándole los últimos retoques a un mensaje que tiene planeado grabar en Canal 13, llamando a todos los sectores a apoyar al general Perón en su tercera presidencia. Tenemos que ayudar al general. 18 años peleando para que vuelva y ahora estos pelotudos de los Montos y de los bichos colorados del ERP quieren seguir la joda. El líder sindical luce contento, pero su jefe de prensa está preocupado. Ayer recibimos otra amenaza en la CGT, un dibujo de un ataúd con vos adentro. Y anoche cuando salíamos con Giannini, nos dispararon desde un auto. Le comentó su jefe de prensa. Yo sé que me la quieren dar esos hijos de puta, pero no me voy a achicar. Por algo cantan Rucci traidor. A vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Igual tenemos que arreglar con esos pelotudos de los montoneros. Estos chicos están confundidos. Querer sustituir a Perón, pelearle la conducción al general. Sobre las amenazas, vos sos testigo de que las tomo en serio y que me cuido mucho. Más no puedo hacer. Le contestó Rucci.
Ya desde hacía tiempo, Rucci se movía con un ejército de guardaespaldas. En realidad, no son más que boxeadores y ex trabajadores de la UOM, armados con pistolas y revólveres, pero sin ningún tipo de profesionalismo. Rucci tenía muchos guardaespaldas, o monos, como se decía en la época, o culatas, a su disposición, pero que eran muy poco profesionales, es decir, que ofrecían muchos huecos en su seguridad. Y eso era verdad, porque él se movía, por ejemplo, el día del asesinato con 13 guardaespaldas, pero ni siquiera ninguno de los 13 pudo adivinar de dónde venían los disparos. Rucci casi nunca pasa 2 noches en la misma casa, y mucho menos donde viven su mujer y sus 2 hijos, Aníbal y Claudia. En el único lugar que se siente seguro es en el edificio de la CGT, en la calle Azopardo. Mi padre había tenido amenazas concretas, pero no dormía 2 días en distintas casas, sino que dormía prácticamente todos los días en un departamento que está en la CGT, en el 6º piso, y él se quedaba a dormir allí. Pero extrañamente, en la noche del lunes 24 de septiembre, decidió ir a dormir a su casa con su familia. Tal vez la alegría del domingo por el aplastante triunfo de Perón en las urnas lo haya hecho sentirse inmune, y pensó que nada malo podía pasarle. Ese sería su error fatal. El martes 25 de septiembre de 1973, a las 12:10 del mediodía, cuando escuchó el estampido de las balas, José Ignacio Rucci habrá comprendido rápidamente que quedaba fuera de juego. El escopetazo de la Itaca y de una ráfaga de ametralladora hacen estallar los vidrios del Torino rojo y hacen blanco en el cuerpo de Rucci y en el de Abraham Tito Muñoz y Ramón el Negro Rocha, 2 de sus custodios. Pero los tiros no los voltean ni les hacen perder el conocimiento. Sobre la calle Avellaneda al 2900 llueven balas y reina la confusión. Sin embargo, Lino, el jefe del comando montonero, no pierde la calma y apunta con cuidado hasta el instante preciso en que Rucci le queda en la mira. Entonces sí, gatilla su fal y le da muerte al burócrata traidor. Rucci, con el cuerpo acribillado a balazos, agujereado como una galletita traviata, pero con un solo tiro mortal, queda tendido en la calle. Su custodia, totalmente confundida y sin darse cuenta que los disparos le llegan por la espalda, abre fuego contra imaginarios fantasmas que lo atacan desde la terraza del Colegio Maimónides y de la concesionaria de autos usados de Bel Hermanos, que se encuentran en la vereda de enfrente a la puerta de la casa donde vivía Rucci. Mientras los guerrilleros del comando montonero huyen por los fondos de las casas vecinas, saltando de techo en techo, los custodios del ahora muerto jefe sindical disparan más de 45 tiros contra los edificios de enfrente. No tienen ni idea de quiénes lo emboscaron ni de dónde provino el ataque. Cuando llega la policía, ya es tarde. En la calle Avellaneda al 2900, todo es pánico y confusión. Y a las 12 empezaron las bombas, los tiros, que pareció la guerra esto. Como 500 tiros yo creo que le tiraron. De allá enfrente era todo. Pues yo vivo acá al lado y sé. Es decir, que era fuego cruzado. Confirma que había fuego cruzado. Sí. ¿Rucci llegó a decir algo? ¿Pudieron escuchar ustedes algo? No. ¿Algunos gritos? No. Nada, se nos mataron enseguida. ¿Identificación de los agresores? No. ¿Dijeron por qué lo hacían? Mientras los canales de televisión no se cansaban de repetir un video en el que Rucci aseguraba que si lo mataban, los culpables serían los roñosos polches, el cuerpo sin vida del líder sindical, envuelto en una bandera argentina, era velado en el salón principal del edificio de la CGT. En tan solo 48 horas, la Argentina otra vez había pasado de la euforia al terror.
El miércoles 26 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, Juan Domingo Perón llegó a la sede de la Central Obrera, en la calle Azopardo. Lucía triste y demacrado. Frente al cadáver de su leal y querido Rucci, el viejo general lloró por primera vez en público. Después se acercó a los periodistas y les dijo: esos balazos fueron para mí. Me cortaron las patas. Juan Domingo Perón. Llegó entonces el tiempo de la hipótesis y las sospechas. Primero se le atribuyó el atentado al Ejército Revolucionario del Pueblo, pero el secretario de la CGT no figuraba en la lista de objetivos del ERP. Después se dijo que habían sido los montoneros, pero estos tenían como norma adjudicarse los ataques y nadie quiso creerlo. Muchos apostaron entonces a que había sido la siniestra AAA. A nadie beneficiaba tanto la desaparición de Rucci como al propio José López Rega. El líder sindical era quizás el último obstáculo que se anteponía entre el brujo y el anciano general. Y hubo quienes hasta se atrevieron a esbozar la teoría de que había sido la CIA. La Central de Inteligencia de los Estados Unidos tuvo una fuerte presencia en la región durante los años 70 y terminaría jugando un papel decisivo en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Lo cierto es que públicamente nunca nadie se atribuyó el atentado. Sin embargo, el comando montonero, en su huida, dejó un regalito para que aquellos que entendieran el mensaje supieran quiénes habían sido los responsables del asesinato de Rucci. Los guerrilleros dejaron una pistola Magnum 357 que había sido robada hacía varios meses a la custodia del gremio de obras sanitarias. Ese operativo sí fue reivindicado por montoneros y Perón lo sabía. Hubo una reacción que no fue la esperada, de Perón, que no fue la esperada por Montoneros. Montoneros creyó que con eso iba a acercar a Perón a la mesa de negociaciones, iba a obligarlos a ceder poder. Y Perón hizo lo contrario, digamos. Hoy, muchos años después de aquel brutal atentado, la hija de Rucci sigue reclamando justicia y esperando que de una vez por todas se sepa quiénes fueron los verdaderos responsables del asesinato de su padre. Que pidan perdón no solo a mí, a mi madre, a mi hermano, que pidan perdón al peronismo, que pidan perdón a los argentinos. El asesinato de José Ignacio Rucci marcó el quiebre definitivo en la relación entre los montoneros y Juan Domingo Perón y dio inicio a una de las épocas más violentas de toda la historia argentina.